Giuseppe Verdi. El ímpetu de la convicción. De Fernando Toledo. Al artista no debe atemorizarlo la oscuridad que lo rodea. Verdi. A la memoria de mi padre, gracias a cuyo entusiasmo gocé de la ópera desde niño. Obertura. En la primera secuencia de la película Novecento de Bernardo Bertolucci, un arlequín anegado en llanto exclama a voz en cuello: «Ha muerto Giuseppe Verdi». Con la invocación del nombre glorioso y con la proclamación de la infausta noticia, que coincidió con el final de una época decisiva en el rescate de una identidad desdibujada desde la caída del Imperio Romano, el director cinematográfico establece un punto de partida para el relato que va a comenzar, y convierte en piedra miliaria a una de las figuras claves en el proceso de restauración de una nacionalidad. La tarea de forjar una Italia unida fue compleja. Gran parte de la península estaba bajo el dominio pontificio. Eran débiles la percepción de legitimidad de lo que parecía ser una osadía y la apropiación, por parte de un conglomerado ofuscado por preconceptos y por cábalas de origen religioso, del liberalismo laico que consideraban oportuno los gestores del Resurgimiento, como se le llamó a ese afán de unificación. No bastaba con llenar las ciudades de símbolos, con cubrirlas de banderas. Había que ir más allá. Se imponía sembrar en la colectividad un ardor respecto de esa patria imprecisa que no tenía siquiera una lengua común. Las diferentes regiones hablaban dialectos diversos, y el toscano, que a la postre se convirtió en italiano, se consideraba una forma culta de expresarse en parte literaria y de todas maneras excluyente. El olfato político y la sensibilidad de Giuseppe Verdi consiguieron infiltrar en un género musical que gozaba de una enorme popularidad el ímpetu suficiente para inflamar unas querencias y convertirlas en pasión. Revistieron de brío los anhelos que iban a contrapelo del dogmatismo imperante. El arte lírico, que surgió en los palacios de la alta nobleza hacia 1630, fue un lazo de unión de los piamonteses con los toscanos, de los romanos con los napolitanos, de los venecianos con los lombardos. Era una expresión que, gracias a Rossini, a Donizetti, a Bellini y a muchos otros autores, se advertía como nacional sin la existencia, en una paradoja, de la nación como tal. Hasta la irrupción de los primeros títulos de Verdi, los contenidos de las óperas, salvo unas pocas excepciones, se resolvían más en la urgencia de fraguar un espectáculo. Los argumentos trasegaban por lo cómico, por lo mitológico y aún por lo histórico. Pero los grandes asuntos que se debatían en ese tiempo, como la política o lo social, no gozaban de mayor protagonismo, a no ser en la forma de moralejas teñidas de cierta ingenuidad. El compositor cruzó la barrera del candor. En una coherencia absoluta con su época, usó con intención el lenguaje dramático de la modernidad que le tocó vivir y le otorgó un profundo sentido musical. El pregón del Arlequín, figura que se origina en una expresión tan propia del país como la comedia del arte, del siglo XVIII, hace evidente el dolor por la muerte de un patriota y, de forma implícita, le da relieve al valor intrínseco de un legado. La cuestión trasciende la simple referencia histórica. Verdi remozó una forma establecida y la definió como susceptible de una constante evolución. Su jerarquía de compositor no solo se validó por el hecho de haber estado inmerso en la reivindicación de una patria. Si su obra encuentra una parte de su vigor en la emoción que consiguió imbuirle a un propósito, la inspiración que la hizo posible marcó de forma indeleble el género musical al cual pertenece. Sus óperas, aun las más tempranas, que bebían todavía de un estilo aprendido del pasado, son intemporales. Llevan consigo la maestría y la impronta del genio. El quehacer de Verdi, por encima de las circunstancias, no reconoció fronteras.
Sample complete. Ready to continue?